Se ha desvelado hace unas horas atrás lo que ha sucedido con las excavaciones en la casa de la familia de Christian Graf. Parece que no se han hallado elementos relevantes dentro de la causa y dentro de ese propio patio de la casa de la familia Graf, en la que obviamente se encontraron los restos mortales de Diego Fernández Lima. Ayer vimos un poco cuál había sido el supuesto plan de este crimen de Diego Fernández por esa familia, descubierto tanto tiempo después. Muchos de vosotros me pedíais que siguiera difundiendo este caso. Obviamente hay varias cosas que aún no hemos visto y tenemos que comentarlas en el día de hoy. Toda esta represión que hay en torno a un hecho violento 40 años atrás. Es cierto que tenemos todos los puntos que nunca habíamos sabido, que era el tema de ese nuevo testimonio que aparecía en la causa, un testigo clave que recordaba el cómo habrían planificado el crimen de Diego. Muchos datos que llamaban la atención: un apellido alemán, una pareja de Diego o una chica la cual a él parece que le gustaba bastante, y ahí lo pusieron en bandeja. Llegaron hasta ahí y lo hallaron en esa casa tanto tiempo después. Y es que ese testigo explicaba que una persona, en este caso un señor mayor de apellido alemán, habría asesinado al compañero de colegio de su hijo porque este supuestamente le hacía bullying. Básicamente pensábamos ahí en esa trampa, la trampa mortal que le habría sucedido a Diego Fernández y cómo luego lo encontraron enterrado en el fondo de ese jardín. Una declaración reservada que va a apuntar a varias más, incluso algunos amigos de Christian Graf parece que van a declarar, y también amigos de Diego de ese momento del colegio. Son unas declaraciones que seguramente vayamos a ver sobre la premeditación de este hecho. Y es que este testimonio dice que el crimen se ejecuta a traición utilizando un señuelo efectivo para atraer a la víctima, en este caso una chica, una trampa que usaron a esa minita, como dice la testigo, ejemplizando que se utilizó como anzuelo para hacerlo ir a esa casa, y una vez allí sufrió un ataque artero y mortal a cuchilladas en el interior de un baño. Esto todo según lo que había declarado la persona que terminó con este chico, que supuestamente sería alguien mayor de apellido alemán, y en este caso muchos creemos que podría haber sido supuestamente el padre de Graf. Un escalofriante motivo, un accidente del padre de la víctima que sinceramente no parece nada, vamos a decir que no es para nada una casualidad. Realmente aseguran que el padre de Graf habría tomado la drástica decisión de terminar con la vida de este adolescente, de Diego Fernández, presuntamente debido a que este hacía varias cosas a su hijo en la escuela, lo dañaba con actitudes o situaciones humillantes y alguna cosa asquerosa en aquel momento. Sin embargo, el dato que enciende todas las alarmas en la Fiscalía de López Perrando fue la mención a un hecho posterior al homicidio. Un testigo que incluso ahora afirma que en aquella conversación se menciona un supuesto accidente. Y aquí vamos al turrón, aquí vamos a lo que de verdad estamos comentando desde hace mucho tiempo, y es que estamos viendo que muchas de nuestras hipótesis o teorías vienen refrendadas en estos testigos. O sea, parece literalmente que fuese una persona que estuviese viendo nuestros vídeos y fue a la fiscalía a declarar lo que nosotros habíamos dicho de este caso. Es tremendo esto, ¿no? Cuando lo he visto ni me lo podía creer. O sea, este testigo afirma que en la conversación que mantuvo sobre lo que sería esos hechos, se menciona también un accidente. Y nos acordamos que en el caso de Diego Fernández Lima, la persona más importante en torno a este caso, en torno a la búsqueda, la investigación por la desaparición forzosa de Diego Fernández, habría sido su padre. El padre de Diego sufrió un accidente, supuestamente accidente, vamos a decir así, en el cual pierde la vida mientras estaba buscando a este chico, a su hijo, ¿no?
Pero es que según la revelación de este testigo, dicen que aquel trágico episodio no habría sido una fatalidad casual, no habría sido ningún accidente, como se habría dicho, sino que fue un atentado planificado. Nuevamente, planificación para silenciar la búsqueda de aquella familia, para silenciar la búsqueda de Diego. Parece que se estaba acercando mucho y en aquel momento decidieron acabar con su vida. Si lo vemos, estas son una de las historias que aporta este testigo al macabro crimen que cometieron en contra de Diego, pero también esa intervención familiar, una intervención que había por la búsqueda del menor en aquel momento. Y esto es una nueva línea de investigación muy grande, porque no tan solo hablaríamos de un suceso, sino que hablaríamos de dos. Entonces aquí creo que la justicia ahora mismo lo que va a tratar de determinar es si realmente este testimonio tiene algún tipo de veracidad, establecer si hay algún tipo de red de encubrimiento familiar y criminal que se logra ocultar con el crimen de Diego durante más de 4 décadas, ¿no? Muchísimo tiempo, son 40 años, no tanto del supuesto crimen del padre, porque aquí estamos hablando de que se sabe quién es el conductor que atropelló al padre, pero no sabemos si alguien le pagó a ese conductor, cómo pudo haber sido, ¿no? De momento estos son los detalles que se han dado de este testimonio. Suponemos que pueda llegar a haber más, que la planificación de un hecho pero luego de otro en torno a la familia de Diego va a ser muy importante para las revelaciones finales de este caso. Hablaríamos entonces que la familia Graf supuestamente habría terminado con Diego Fernández Lima, en este caso el padre y el hijo presuntamente, según este testimonio, pero es que también cuando el padre, que tenía aquella libretita, que nos acordamos todos que era una de las partes más importantes de la investigación del caso, pues tenía una serie de apuntes y se estaba acercando mucho al lugar en donde habría sido asesinado su hijo. ¿Sabría algo de más? La chica que usaron como señuelo habría dicho algo al padre, le habría contado alguna cosa sobre esto, y es ahí cuando el padre se pone a ver que realmente la familia de Diego estaba muy cerca de conocer la verdad, y es ahí cuando planean ese atentado en su contra, todo para silenciar la búsqueda de Diego Fernández Lima y nunca jamás encontrarlo, porque era él el único que tenía esos detalles, y así 40 años después no se pudo encontrar. Y es por eso que después vemos cómo la familia, cuando hay esa obra al lado de casa, está muy nerviosa preguntando: ¿y qué vais a hacer aquí? ¿Qué vais a hacer allá? Y no toquéis esta parte, ¿no? Es porque sabían perfectamente que ahí había algo. Había 40 años de silencio, 40 años en los que esa familia había cometido un hecho brutal, un hecho que jamás se debería haber conocido. Pero sí, por una casualidad tremenda, una obra en la casa donde vivió Gustavo Cerati, se encontraron esos restos y por fin se ha podido conocer la verdad de esa familia, la oscura verdad detrás de este caso. Bueno, estos son nuevos detalles que queríamos comentar en el día de hoy. Aparte del crimen de Diego, también el supuesto crimen del padre. Ahora este testigo ha expuesto nuevamente algo que jamás habíamos escuchado. Lo que saco a colación de todo esto es que la persona que es testigo en esta ocasión de todo esto, de escuchar que terminaron con la vida de una manera planificada, con el señuelo de la chica en el baño, puñaladas y todo esto porque le hacía bullying, tiene que ser alguien muy cercano, ¿no? Muy cercano al presunto victimario o a esta familia. Tiene que ser alguien muy muy cercano para contar este tipo de cosas, aunque estés bebido. Evidentemente tienes que estar en una relajación total y saber que la persona que a día de hoy está contando esto no te va a fallar nunca, ¿no? Entonces, a ver quién es, a ver quiénes son estas personas o cómo es posible que se lo hayan contado así. Pero es obvio que a muchos de nosotros nos llama la atención. Veremos si
hay veracidad en estos testimonios, si se consigue optar por una veracidad extensa y veremos cómo termina todo esto. Aún así, las revelaciones son muy impactantes porque estaríamos que a lo mejor se puede llegar a investigar un doble crimen. Y yo no sé si en este caso el crimen del padre quizás ni siquiera está prescrito. Entonces, ¿se puede llegar a reabrir ese caso? Esta es la pregunta que yo me hago porque a día de hoy no se tiene ningún tipo de información sobre este caso. No se sabe absolutamente nada. Que fue a la tarde, que fue un accidente de tránsito, habían dicho. Ahora dicen que supuestamente fue planificado, que fue un atentado. Y veremos en qué queda todo eso también. Diego Fernández Lima. Además, un testigo espontáneo y reservado aportó nuevos datos a la causa. Ahora la justicia busca comprobar la veracidad de la información. Un nuevo allanamiento se realizó en la casa de Christian Graf. Se trata del domicilio donde se encontró el cuerpo de Diego Fernández Lima 4 décadas después de su desaparición y muerte. Para la defensa de los dueños de la casa, en el operativo no se encontró nada importante para la causa. ¿Qué fue lo que hallaron en ese sector, en esa anomalía? Bueno, era una raíz de un árbol que estaba hace mucho tiempo, el cual fue sacado. No encontraron ni restos óseos humanos, no encontraron ningún elemento vinculado a la causa. Pero la familia de Diego Fernández tiene otra visión sobre el operativo. Ese es el hijo de Graf, ¿no? Es el Alan ese, ¿no? Pero la familia... ¿Este de aquí? ¿O no? Me estoy equivocando. No sé si este es el hijo de Graf, pero creo que sí, ¿no? La familia de Diego Fernández tiene otra visión sobre el operativo. ¿Y esa es la otra hija de Graf, la que está aquí? La que sale ahí, no estoy seguro, pero que sí, yo creo que ese es el hijo y la otra puede ser una hija. La familia de Diego Fernández tiene otra visión sobre el operativo. Obviamente que la defensa va a decir siempre tonterías, como está diciendo, de que Diego salió a la luz, ¿no? ¿No te genera dudas el hecho de que esto se esté realizando un año después? ¿No tenés miedo de que ellos hayan podido tocar algo, a sacar algo? Sí, obvio que sí, pasó. Nosotros esto lo pedimos hace 9 meses, al poquito tiempo que Diego apareció, porque faltan restos óseos de Diego. Estamos buscando los elementos no biológicos, como por ahí los armas homicidas. El allanamiento se... Ahora también os digo que los abogados de Graf decían algo así como no se encontró nada, entonces prácticamente decían como no se encontró nada, mi cliente es inocente, ¿no? Y es como pensar, bueno, ¿qué más quieres que te encuentren, no? O sea, literalmente había un cadáver en tu casa. O sea, ¿qué más quieres que te encuentren, no? Que se encontraran dos. O sea, estaría defendiendo a un presunto asesino serial. Es que vamos a ver. Realiza a un año de que se descubrieran los restos de Diego Fernández Lima en este domicilio de la Avenida Congreso, pero además con un testimonio que podría cambiar el curso de la causa. El testigo reservado reveló bajo juramento que en 2017 escuchó una conversación en un asado que podría relacionarse con la causa. En el diálogo, una persona hacía referencia a lo fácil que es hacer desaparecer un cuerpo y relataba cómo el hombre que hablaba había decidido décadas atrás emboscar junto a su hijo adolescente a otro compañero de escuela que lo molestaba. No puedo dar nombres, pero son personas que están en Salta. Contaba esta persona que otro, que no da nombres, porque en el testimonio no figura nombre, no figura nada, dice que habría matado a alguien, pero no dice más nada que eso. Estos testigos dieron unos detalles. Como no dice más nada, o sea, a ver lo que está diciendo esta abogada, o sea, el testimonio es tremendo y es larguísimo aparte, o sea, es una historia que genera una incertidumbre brutal porque literalmente creo que era una de las teorías que más gente tenía escuchando hablar del caso de Diego Fernández Lima, que si fue el padre, que si no lo fue, que si fue Graf y el padre o era por la hermana. O sea, hay un montón de hipótesis como en todos los casos, ¿no? Pero traer ese testimonio ahora a colación aquí con todo lo que se estaba investigando, pues hombre, decir que no, dijo solo esto, tal, no dijo solo eso, o sea, dijo muchas cosas. Sé que son escalofriantes, yo lo único que espero que la justicia siente precedentes, que algo pase. Esto no, si realmente es lo que dicen los testigos,
No puede quedar así esto. En el relato del testigo se mencionaba que la emboscada contó con la participación de una adolescente que sirvió para atraer a la víctima al domicilio. Para corroborar o descartar la teoría, ahora la justicia busca encontrar a esa mujer. Son testigos que hay que tomarlos con pinza porque no sabemos la veracidad ni si realmente pasaron los hechos así. Muy agarrado de los pelos, vamos a decirlo, por una forma, ¿no? Tanto el fiscal como el abogado me dijo que lo tomemos con calma porque tienen que investigar si la veracidad de todo lo que dijeron, ¿no? La semana que viene hay más gente citada que declarar. Si esta mujer existe, como vengo diciendo en otros medios, que por favor se presenten, como hizo esta persona, a la fiscalía y como testigo reservado, si quieren hablar, para no aparecer en los medios, pero todo dato es fundamental para la causa. Mientras tanto, la causa avanza. Ahora también os digo que tendrá miedo, ¿no? Esta persona dirán, han pasado 40 años aquí, nadie ha ido a la cárcel por esto, el viejo ya está fallecido y a ver quién más lo sabe, ¿no? Lo que ha sucedido aquí, si realmente aquel grupo de esa cena, ¿no? Que yo me presuponía a ver si no iba a ser algún tipo de grupo, no sé, de gente algo importante entre comillas, ¿no? Que hacían algún tipo de fechoría sin ningún problema, ¿no? Y al final hay alguien de ese grupo que se ha como reconvertido y es por eso que ha contado esto a día de hoy. A pesar de que ya se cumplieron 41 años de la muerte. Para la defensa, la causa ya prescribió. Pero además recuerdan otro dato. Christian Graf era menor cuando ocurrió el hecho. Hoy por hoy no hay imputación que pese sobre Graf. ¿Se puede condenar a alguien? No, hoy legalmente y judicialmente la causa está prescripta, no se puede perseguir el delito, así que no. El posible imputado en ese momento aparte era menor, ¿verdad? Ambos eran menores, sí. No sabía esto que me estás diciendo, es una barbaridad. La causa, que digan lo que quieran, el fiscal está trabajando y mis abogados para que el culpable o los culpables paguen por lo que le hicieron a Diego, que ellos digan lo que quieran. Yo voy a ir con todo y hasta el final. Bueno, pues fíjate, esto es del club en el que él jugaba, esta fotografía. Pero bueno, nos fijamos que en este caso el hermano va con todo, siempre lo ha estado o ha ido y bueno, eso tiene una importancia, tiene una relevancia total. Estos días hemos visto solo a Erika Nispor, que bueno, es la abogada que está aquí, que tiene la familia Graf o el propio Christian. Pero no hemos visto al otro, ¿no? Al otro abogado. Vamos a ver toda esta parte, a ver qué más cuenta en esta entrevista. Humanos, como era la idea de la investigación por parte del fiscal Martín López Ferrando y el juez Alejandro Liga, pero se continúa investigando, más teniendo en cuenta las declaraciones de un testigo de identidad reservada que en los últimos días dijo haber escuchado en una reunión realizada en 2017 que en un asado de 2011 un hombre de apellido alemán había comentado de lo fácil que era matar a alguien y hacer desaparecer un cuerpo, todo en línea con lo que piensa el fiscal López Ferrando en la investigación, que Fernández Lima fue traído aquí mediante un engaño. Incluso este hombre contaba que podría ser, en caso de tratarse de él, naturalmente, el padre de Graf, porque dijo, mi hijo tenía problemas con un compañero, lo trajimos diciéndole que aquí en esta casa iba a estar una chica que a él le gustaba y lo apuñalamos por la espalda y lo enterramos. Eso fue el testimonio de identidad reservada. Sobre esto hablamos con la abogada de Christian Graf, Erika Nispor, quien en principio se refirió al allanamiento realizado esta tarde en la vivienda. Entonces lo que hicieron el día de hoy, a pedido de la Gendarmería, a pedido del equipo de antropología forense, lo que hicieron fue determinar esas zonas de esas anomalías y cavar en esa zona en donde el georradar había determinado esa anomalía. Esa anomalía lo que fue es las raíces de un árbol que hace mucho tiempo había sido cortado y encontraron esas raíces. Ahora,
En el lugar no encontraron ningún material biológico humano, no encontraron ningún elemento que tenga que estar relacionado con la causa. Sí encontraron elementos, pero que nada tenían que ver con la causa, como pedacitos de cerámica, encontraron restos óseos de un animal, pero nada que involucre con algún elemento específico de la causa. ¿Los restos de animales sí se encontraron entonces? Sí, habían encontrado un pedacito chiquito de algún animal que no sabían de cuál era ni de qué era, pero sí se encontraron. ¿Cristian Graf estuvo presente en el allanamiento? Sí, estuvo desde que empezó hasta que finalizó, estuvo conmigo en todo momento. ¿Cómo está en este momento la causa? Porque se revocó su sobreseimiento por parte de la Cámara, ¿no? Sí, Cristian desde el día de hoy hasta en aquella vez, él no está imputado en la causa, ni ahora ni en ese momento en donde la Cámara dijo, bueno, no está mal imputado, no hay un sobreseimiento porque no hay a quién imputar. Entonces la situación procesal de él es que no pesa sobre él ninguna imputación. Bueno, esta es la Cámara dijo, bueno, la última resolución, ¿no? de la abogada, lo que comenta por aquí, pero bueno, es cierto que no se habla mucho de estos testigos, este testimonio que expone absolutamente todo y que hablan de una nueva investigación que se debería realizar sobre la muerte del padre, no tan solo de la muerte del hijo, que obviamente es lo importante porque lo asesinaron. En esa casa se encontraron los restos y es por lo que estamos hablando de este tema. Pero también quizás a lo mejor se podría llegar a resolver en parte este caso gracias a la muerte del padre. Creo que por ahí no han tirado mucho, no han sabido cómo gestionar eso. De hecho, el propio hermano dijo que ya se estaba investigando y por lo que comentó en alguna entrevista le daba la sensación de que ya había alguna información que iba en relación a que la muerte de su propio padre no había sido ningún accidente como se había cerrado hace mucho tiempo. Lo que yo me pregunto es qué pasará con eso, o sea, si realmente está cerrado, porque hace un tiempo nosotros lo comentábamos, había alguna gente que lo decía, hicimos vídeos como aseguran ahora que podría ser un doble crimen de Diego Fernández Lima y su padre. Esto lo comentamos hace medio año atrás o algo así. Luego había gente diciéndonos si no nos imaginábamos esta hipótesis, que pareciera como que al padre de Diego lo atropellaron a propósito, que parecía que lo mandaron a atropellar, y a día de hoy es una de las teorías que está saliendo, ¿no? Por parte de estos testigos. Y luego es que falta por saber esto, falta por saber quién era esta chica, ¿no? La chica que hicieron este plan. Falta por saber el tema de las motos, qué es lo que pasaba ahí, la declaración de los otros dos amigos. Tenemos ahí 4 puntos que nos falta. Y bueno, obviamente, faltan muchísimas otras cosas. El tema de la hermana, por qué se marchó tan rápido, no sé, creo que hay un montón de cosas que están un poco en el aire, pero sí que más o menos tenemos las piezas como una aquí, una allá, ¿no? Están como bastante desfasadas entre ellas, pero aún así creo que nuestra labor como comunicadores en torno a este caso parece que ha sido bastante importante para luego hipotetizar algo que creo que desde la justicia argentina pues no estaban haciendo. Volvemos a hablar del caso de Diego Fernández Lima, en esta ocasión hablando del padre, el misterio que guarda la muerte de este señor hace unos años atrás buscando a su hijo. Él tenía datos muy importantes sobre la desaparición, tenía una libreta que era de las cosas o los objetos más valiosos para la búsqueda de este chico desaparecido hace 41 años y que ahora se encuentran sus restos, y esa libreta tenía cosas muy importantes, como si fuese la libreta de la policía en aquel momento, porque el caso prácticamente ni se investigó. Lo único que tenemos son varias fotos de entrevistas a los padres en aquel momento. De hecho, la única foto del padre, si no me equivoco, creo que es esta, de los dos padres. Aquí salen en este periódico y ahí se los ve. La familia Fernández dice, aunque con mucho miedo, ha decidido romper el silencio y revelar
pues un poco del caso de este chico que se llama Diego Fernández y que ahora tendría en ese momento 18 años. Cuando sacan aquí la fotografía tiene 16 evidentemente y vemos un poco todas sus características, el día en el que desaparece y también la hora, a las 2 de la tarde, que es la última vez que lo ve con vida este chico llamado Johnny Mesa. También hay mucha expectación por el Club Excursionistas, este club de fútbol en el cual él estaba, que tenemos que hablar de él hoy, más que nada porque hemos visto nuevas informaciones, he estado recopilando info de algunas personas que han colocado, que conocían a Diego, etc. Hemos estado recopilando, nosotros siempre hacemos todo esto. Y básicamente muchos me preguntabais que si se pudiese acceder a la libreta del padre, si se perdió cuando lo atropellaron o no, o si realmente se sabe dónde está esta libreta. Porque vemos como que podría llegar a ser una fuente de información clave. Tenemos también por aquí parte de una entrevista que vamos a ver sobre todo este tema y sobre lo del padre. Ahora comentaremos más cosas acerca de esa muerte tan extraña y tan importante en relación con el crimen de Diego Fernández. Pónganme por favor, le pido a Eugenia la foto que mostramos hoy donde estaba Diego Fernández Lima ahí en Excursionistas. Él estaba en 7ª división cuando ocurrió todo esto, tenía 16 años. Hay una foto que trascendió justamente durante el fin de semana y la pido porque en un rato ya estamos conectados con Pepe Noto, que es ex dirigente del Club Excursionistas y es socio vitalicio. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo le va? Buen día. Belén Ludueña y todo el equipo de Mujeres Argentinas lo saludan. Buenos días, señora Belén. ¿Cómo le va? Bueno, me imagino que usted está impactado con todo lo que está ocurriendo, lo que está sucediendo y sobre todo en las últimas horas referido a alguien que era muy querido en el club. Bueno, sí, la verdad nos sorprendió todo esto. Esto ya lleva una semana, estamos por todos lados. Bueno, sí, estamos sorprendidos porque esto pasó hace 41 años, donde, bueno, yo era uno de los dirigentes del fútbol de Excursionistas, ¿no? Yo lo escuché con Facundo Pastor el otro día y hablaba mucho del gallego. El gallego era Tito, el papá de Diego Fernández Lima. Sí. Y usted tiene un recuerdo como muy gráfico respecto a él. ¿Qué nos puede contar? Bueno, sí, justamente el sábado pasado el Club Excursionista, a través de su comisión directiva, le hizo un homenaje a Diego y bueno, vino el hijo Javier. Sí. Y yo le comentaba, cuando le doy un abrazo, el recuerdo que cuando pasa esta tragedia me queda de Tito, el gallego, porque era un papá como todos, que acompañaba a su hijo a jugar al fútbol en Excursionista, de chiquito el Babi, y después que ocurre esta tragedia, uno queda impactado por la lucha del gallego, de Tito, porque solito trató de encontrar a su hijo y andaba por todos los días con esa bicicleta y esa famosa libretita, anotando datos de cada lugar, de cada chico que conocía a su hijo, para tratar de encontrarlo. Y era una lucha de él solito, ¿eh? Es impactante porque Diego venía los martes y los viernes a practicar Excursionista. Esto creo que ocurrió un jueves, la desaparición de Diego, con lo cual al otro día tenía que venir. Y bueno, cuando se entera ya viene el club y empiezan a buscarlo y acá se hizo lo que se pudo con los chicos de Excursionistas que entregaban folletos por el barrio, pegaban folletos, pero Tito solamente con su bicicleta recorría cada parada del 114, que era el colectivo. Al final también parece que era una persona muy vulnerable, que no sabemos hasta qué punto de investigación llegó este hombre. Tito, como le llama aquí, el padre de Diego, o incluso, bueno, he visto que su nombre completo era Juan Benigno Fernández. Esta persona tenía esa libretita de la cual se habla por aquí. Y una de las cosas que supuestamente podría contener la libreta, por lo que he estado leyendo, es que presuntamente en ese club de excursionistas en los años 80 había un entrenador de Diego que supuestamente fue preso por abuso a un menor, que nadie habla de esto. Al parecer se llamaba Elisio y no sabemos si quizás el padre estuvo investigando toda esta vía de si podría estar o no de alguna manera relacionada con la muerte de su hijo. Entonces podemos llegar a pensar que el padre pues podría llegar a tener en el radar todo esto.
todo el entorno de ese club de fútbol Excursionistas. Y bueno, ahora mismo estamos escuchando a uno de los dirigentes en aquel momento, pero no sabemos si el padre quizás en esa libretita tendría algún tipo de información sobre esto, ya que en los 80 al parecer fue preso una persona que estaba como entrenador en el club en el cual estaba Diego Fernández. Que trasladaba a su hijo de su casa hasta acá a Excursio, ¿no? Y era impactante ver ese hombre, la lucha de ese hombre. El otro día me agradeció un familiar de ella por haberlo recordado, porque la verdad solito se bancó toda esta locura. Y bueno, y él pensaba que su hijo iba a estar en esta zona donde se encontró. Es increíble después, mire, fíjese usted, después de 40 años, cómo la han encontrado en esa zona, ¿no? Usted hablaba de esa libretita, hay una imagen de esa libreta. Bueno, eso sinceramente yo creo que es porque tenía mucha información, porque había investigado, ¿eh? Es increíble que Tito se haya convertido en una especie de investigador privado, haciendo lo que la policía nunca le dio, ¿no? Porque la policía le dio la espalda, le dijo, se fue con una mina, literal, textual, y ese se fue con una mina, fueron 41 años y un cadáver, ¿no? ¿Y cuántos casos? Sí, la verdad que no recuerdo la policía que si le dio o no la espalda. Lo que sí recuerdo, señor, que... Bueno, este es la libretita de la cual se habla, que mucha gente decía no se puede encontrar y demás. Pues supuestamente aquí, en los medios de comunicación, sacan esta fotografía, ¿eh? Era la lucha del solito. ¿Qué contendrá todo? Es verdad lo que dice usted. Le dijeron, no, se fue con una chica. Pero Tito pensaba... En esa época se pensaba más que nada... Usted recuerde que recién comenzaba la democracia, pero nunca se pensó en nada raro. Siempre o al menos Tito pensaba que lo habían, no sé, secuestrado para en esa época andaba el tema de los órganos, ¿vio? Secta y el tema de los órganos. Siempre pensó eso. Pero lo rastreaba, ya le digo, primero en Belgrano, al ver que acá no había venido en esa semana, el rastreo fue todo por la zona donde él vivía. Y lamentablemente después, a los 7 años, fallece en la calle, atropellado buscando a su hijo, que ahora, es otra cosa dramática. También lo escuché hacer referencia a Pochi, a la mamá de Diego Fernández. Sí, yo a la señora no la conozco, sí sé, el otro día me lo dijo su hermano Javier, que bueno, que la madre y ellos están totalmente destruidos. Y bueno, y la madre también, la madre sé que siempre abría el balcón esperando a su hijo, ¿no? Eso es lo único que sé. La mamá no la conozco, a la señora. Yo conocía solamente a Tito, que era el que acompañaba a Diego a las prácticas y a los partidos, ¿no? Claro, me quedé con ese dato que él contó justamente en esta nota que yo hacía referencia con Facundo Pastor, que Pochi salía todos los días al balcón esperando que llegue su hijo. Y que esto también le iba a traer un poco de paz. Y tal vez también le va a traer un poco de paz este homenaje que quiero que compartamos todos juntos, que le hizo Excursionistas a Javier Fernández, ¿no? En representación de Diego Fernández Lima, le entregaron una placa. Esto fue el fin de semana. ¿Qué nos podés contar, Pepe, respecto a esto? Sí, fue un homenaje que le hace la directiva actual de Excursionistas y su presidente, Javier Méndez, por el recordatorio de haber jugado Diego ahí, porque era chiquito Diego, no se olviden que tenía 16 años, él viene al Babi y después va subiendo y bueno, llega a 7ª división y empezaba su carrera, porque en esa época había 2 divisiones nada más, la 7ª, que jugaban 2 años y después subían a 5ª. Bueno, lamentablemente esto ocurrió cuando él estaba en 7ª, ¿no? Bueno, estaba muy emocionado. Sí, lo tenemos para compartir, Esto ocurrió el fin de semana en Excursionistas, donde le entregaron una placa en homenaje a Diego Fernández Lima, a Javier Fernández, mirá. Bueno, este es un homenaje aquí que creo que muchos ya lo habríamos visto. Al hermano se lo dieron. Fíjate que el hermano, para entender el contexto un poco de este caso y en el momento en el que se produce el crimen, el hermano tenía 10 años en aquel momento y ahora es este hombre. Los viejos amores que no están. También es brutal que de todo este grupo, o sea, de todo este equipo, muchísimas personas, muchísimos chicos, un montón de familias, todo el mundo se acordaba de la desaparición de este chico, 84, 85, 86, aún hay entrevistas de los padres
y Norberto Christian Graf ni nadie de su familia se acordaba de la desaparición de Diego, una persona con la que fue a la escuela. No sé, resulta cuanto menos extraño, la verdad. La ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van. Y bueno, esta es el homenaje que le hicieron aquí. No podemos colocarlo todo por copy, pero bueno, básicamente ahora y después de este homenaje y que apareciese en los medios, ya lo solicitarán como querellante dentro de la causa, ¿no? O sea, ahora puede interrogar testigos, proponer peritos, etcétera, y yo creo que el hermano va a ir con todo. O sea, no creo que se vaya a dejar nada como querellante. Mirando, te sigue emocionando. Sí, porque yo no lo conocía a Javier, porque Javier en ese momento tenía 10 años. Claro. Yo con el que más relación tuve fue con el papá, con Tito. Por eso ese día, después que pasa eso, una señora se me acerca familiar, creo que era prima de Tito, y me agradece el recuerdo, por supuesto la lucha por Diego, pero el recuerdo hacia Tito, porque seguramente todos papás buscamos con locura cuando nos pasa eso. Pero lo que hizo este hombre, como dijo el señor ahí periodista, fue solo, la lucha de él solito, porque no había... Usted imagínese que en esa época no había celulares, no había la cantidad de medios que hay ahora, no había redes, y él fue la lucha del solo, ¿vio? Y la verdad, por lo menos Tito descansa en paz ahora se sabe dónde, ojalá que se sepa el por qué y quiénes, y que paguen, ¿no? Si bien... Claro, si tanto luchó el padre y si tanta información tiene, que la usen a favor para descubrir la verdad de este caso. Ahora ya se encontraron los restos, se supo ya dónde estaba este chico. El padre seguro que tenía la mosca detrás de la oreja diciendo que podría ser aquí, que podría ser allá, o incluso descubrió algo que le llevó a su muerte. Sí podría estar relacionada ese atropello con saber la ubicación de los restos de Diego Fernández. ¿Vosotros creéis que quizás sí podría estar relacionado? ¿Quién fue la persona que atropelló al padre, a Juan Benigno? Son cosas que obviamente tenemos que preguntarnos porque son muy importantes, ¿no? Y luego es cierto que lo que sabemos es que esa prueba de ADN resultó ser de este chico. Y ayer estuve viendo como que muchísimas personas me habláis de aquella llamada 911, etcétera. Muchos creéis que es algún obrero, ¿no? O sea, de las personas que estaban allí ese día. Y luego otra cosa importante también es la última charla, o sea, de la última persona que lo vio con vida. Johnny Mesa, vamos a verlo. Ya sabe el final de esta historia. Vamos a escuchar el testimonio de esa persona que hoy es un hombre mayor, que es una persona que en su momento tenía 17 años, un año más que Diego, y es una de las últimas personas justamente que vio a la víctima. Yo le pregunté a él, le digo, ¿vas a ir a la escuela? Y me dice, no porque tengo que ir a la casa de un compañero, me dice él, ¿sí? De un compañero a pedir unas tareas que me están faltando. Entonces yo calculé, digo, bueno, hay algún día que no estuvo yendo a la escuela y se atrasó. Bueno, la verdad es que parecía como algo, vamos a decir, no sé si quizás falso eso, o sea, una mentirijilla que le habría contado también a su madre y a este señor, bueno, este chico, ¿no? En aquel momento, porque hace 40 años, pero sí, o sea, y fíjate que era como una de las primeras veces que Diego no le decía a nadie a dónde iba, le decía hoy a la de un compañero, cuando normalmente decía voy con este, voy con otro, voy con Johnny, y en esta ocasión, justo el día de su desaparición, no dice a dónde va. Eso es lo que a mí me dijo, que difiere con lo que le dijo a la madre, que se iba a la casa de un amigo. Ni a la madre, ni a mí, por lo que yo escuché en otro testimonio, le dijo a la casa, o nombre de la persona a dónde iba. Por eso cuando lo ve otra persona en la parada de colectivo, ¿sí? Que lo vio así parado en Naón y Monroe, esto es antes de pasar la vía del otro lado hasta el Hospital Pirovano, para la ubicación, ahí justo paraba el colectivo 133, ¿sí? En esa época. El 114 también medio que hacían el mismo recorrido. ¿Qué pasa? Yo calculo que él se bajó ahí y estuvo ahí parado para después hacer las 5 cuadras que era hasta llegar hasta Congreso, hasta la casa de
de este chico Graf. Y bueno, después lo que sucedió ahí, ya ese es el misterio, ¿no? Que solamente se va a develar cuando hable Graf y cuando hable... A ver, y evidentemente sucedió ahí. O sea, como muchos los abogados pueden decir, no, es que quizás sucedió en la casa al lado. O sea, pero imaginaos la locura que es decir la teoría de que otro chico de la escuela terminó con su vida, lo llevó de alguna forma, nos imaginamos que en coche o algo así, hasta ese lugar, llegó allí con el cuerpo, lo subió por algún lado o por alguna entrada de esa casa, hizo una tumba sin que nadie se enterase de la casa, ni la casa de al lado, ni los vecinos, ni nadie, y ahí estuvo ese cuerpo 41 años. O sea, a ver, es que las teorías que comenta esta gente no tienen ni pies ni cabeza. O sea, son demasiado surrealistas, demasiado ciencia ficción. O sea, las hipótesis más claras que podríamos llegar a pensar es: alguien en esa casa terminó con su vida y ahí él iba por algo a un compañero de escuela, como él dijo, de esa misma casa. O sea, que solo podría ser Christian Graf. O sea, fue a la casa de Christian Graf, por lo cual que diga la verdad. O sea, es que no hay prácticamente más misterio aquí. Él dijo que iba a la casa de un compañero y ese compañero resulta ser Christian Graf, porque ahí aparece su cuerpo. O sea, es imposible o prácticamente imposible que haya otra vía. Es que no la hay. O sea, más que nada porque se sucede así las cosas, ¿no? Si no hubiese aparecido de otra forma o la historia sería diferente. Pero en esta ocasión no lo es. Y Christian Graf, bajo mi punto de vista, está mintiendo descaradamente. Hablen los que están implicados en este crimen realmente, ¿no? Recién escuchábamos toda esta historia, ¿no? Y hablábamos acá con los compañeros y demás, que esto, Seba, bien podría ser el comienzo de una ficción, porque la historia es parecida a una ficción. O sea, uno se acuerda de El corazón del actor de Edgar Allan Poe, de repente algo que está enterrado y que aparece y que devela toda una trama que estuvo en el recuerdo colectivo de ese curso en el que a los 16 años de todos ellos les desapareció un compañero. Tremendo, imaginar uno mismo, ¿no? Si un compañero de tu primaria o secundaria le pasó esto y hoy a esta edad te enterás de tal cosa, es tremendo para cada uno de los integrantes de ese grupo. Además, una historia que arrancó con el nombre Cerati, ¿no? Bueno, contundente como para que se haga mediático. ¿Es una tontería lo que estoy diciendo? No, porque si no era por el apellido Cerati, si no era por el músico que nosotros conocemos, tal vez la mediatización, por supuesto, no llegaba de entrada. Y tal vez eso no generaba la presión que provocó todo esto, ¿eh? Ya, porque al final empezamos con los Olmi, luego que si otra persona estaba dentro de esa casa, o sea, que era dueño de la casa al lado, y luego vamos con Cerati en el año 2003. Así que todo tiene que ver con todo en este caso. Ahora estamos llegando a una parte final donde se está descubriendo la verdad. Y a ese camino va la Fiscalía, hacia la verdad, no a la culpabilidad. ¿Qué es lo que queda por hacer con esta causa? Bueno, justamente un juicio por la verdad, que es buscar la responsabilidad de aquella persona que pudo haber matado y enterrado a Diego, pero no va a haber sentencia, no va a haber cárcel, no va a haber culpabilidad, sí responsabilidad, porque prescribió. Bueno, la familia esto ya lo sabe, la familia de la víctima. También por eso vemos una actitud pacífica y tranquila en ese sentido de las acusaciones y la respuesta que puede llegar a tener la familia. Claro, porque al final también hay que pensar que como familia, por mucho que duela y por mucho que a nosotros nos parezca es que hay que ir con todo hacia este lado, realmente al pasar tanto tiempo, el tema de la prescripción, etcétera, es como que hay que abrazar un poco a lo malo, entre comillas, para llegar a una verdad, para llegar a una motivación y lo que realmente pudo haber sucedido aquí, que quizás es un misterio más fácil del cual nos podríamos llegar a imaginar en un primer instante. Así que seguiremos ahora con muchísimas más noticias de este caso, un caso que prácticamente nosotros estamos comentando por aquí en YouTube.